El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es crioterapia. Crioterapia es el conjunto de procedimientos que utilizan el frío en la terapéutica médica, emplea muy diversos sistemas y tiene como objetivo la reducción de la temperatura del organismo. La aplicación del frío como agente terapéutico ha ido evolucionando. En un principio, la utilización del agua fría, de la nieve o del hielo. Como podemos apreciar en esta parte, la crioterapia es todo lo contrario de lo que ya vimos en las clases pasadas de termoterapia. En esta lo que buscamos es disminuir el riego sanguíneo del segmento que vamos a tratar. Y obviamente nos menciona la teoría de que desde un principio los seres humanos descubrieron todos los beneficios que la naturaleza nos da, y dentro de esta podemos apreciar lo que es el agua fría, la nieve y el hielo, que fueron las primeras compresas frías, los primeros baños de agua fría que el ser humano utilizó para aquellas patologías en las que se dio un proceso agudo. A mediados del siglo pasado se fueron descubriendo los agentes refrigerantes como el bromuro de etilo, el cloruro de etilo y el sulfuro de carbono. Estos, ¿verdad?, son refrigerantes que vamos a encontrar ya artificiales, que el ser humano ha creado, ya que no se conformó con solo tener el agua fría o la nieve que se daba en ciertas estaciones del año, y por ende, ¿verdad?, fue cuando empezó el ser humano a pensar cómo voy a hacer para que este hielo se mantenga por mucho más tiempo, o cuando sea verano yo quiero tener hielo, lo necesito para tratar a este ser humano. Y fue cuando descubrieron estos agentes refrigerantes que hoy en día son los que encontramos dentro de nuestras refrigeradoras, dentro de nuestros freezers, ¿verdad? Que ahí es donde los vamos a encontrar. Puede producir su efecto refrigerante por tres fenómenos físicos distintos: la conducción, la convección y la evaporación. Estos son los mismos principios que ya vimos en lo que es la termoterapia. La diferencia de la temperatura entre el objeto y el frío de los tejidos. Cuando mayor sea la diferencia de la temperatura entre el objeto aplicado y el tejido sobre el que actúa, mayores serán los cambios o resultados obtenidos. A esto nos refiere que cuando nos encontramos con un proceso inflamatorio agudo, que el cuerpo o el segmento corporal a tratar están calientes y nosotros colocamos una compresa fría casera o hielo directamente sobre la zona a tratar, el, el cuerpo se encuentra con un choque y por ende, ¿verdad?, ocurre lo que nosotros andamos buscando cuando hacemos o cuando queremos aplicar lo que es la crioterapia. Otro de los principios que tenemos que tener bien claro es el tiempo de exposición. El tiempo de la exposición va a depender de la temperatura de la piel. La temperatura de la piel hace una disminución, es lo que más rápido se enfría en un tiempo muy corto, en exposiciones muy prolongadas para obtener buenos resultados en los tejidos más profundos. La conductividad térmica del área sobre la que actúa el agente refrigerante y el tipo de agente utilizado. Hay diferentes tipos de agentes que nos pueden servir para que nosotros los utilicemos como una compresa fría, y esos ya los vamos a ver más adelante. Los efectos fisiológicos. Los efectos fisiológicos, en estos lo que vamos a encontrar es la disminución de la temperatura del metabolismo, la disminución del flujo sanguíneo, la disminución de la inflamación y del edema, y la disminución del dolor y el espasmo muscular. Esto lo vamos a ver de una forma inmediata cuando lo estamos aplicando sobre un segmento corporal que está dañado, que está lastimado o que cursa con una patología. Los efectos sobre los vasos sanguíneos. Esto es lo más importante y lo que tenemos que recordar cuando nosotros estamos aplicando lo que es las compresas húmedo-frías, como ser, ¿verdad?, la vasoconstricción. Aquí lo que vamos a encontrar es el descenso de la temperatura
en las venas y en las arterias, y a eso le vamos a llamar vasoconstricción. También reduce la extravasación del fluido dentro del intersticio. Cuando la aplicación del estímulo frío excede los 15 minutos, es decir, en aplicaciones prolongadas a la vasoconstricción, inmediatamente sucede un fenómeno cíclico llamado vasodilatación. Tengamos bien en cuenta que cuando estamos aplicando crioterapia, lo que buscamos como terapeutas es la vasoconstricción, la disminución de la temperatura o el descenso del flujo sanguíneo, que este se va a dar en un tiempo estipulado de 15 minutos. Pasado ese tiempo, va a existir todo lo contrario. Es como que esta compresa fría fuera una compresa caliente y va a suceder una vasodilatación. Si nuestro paciente está en un proceso agudo y obviamente en el primer tiempo, en los 15 minutos, logramos esa vasoconstricción, pasado ese tiempo, va a volver a inflamarse, volver el dolor y por ende, ¿verdad? De nada nos cambió. Es por eso tan importante que recordemos los tiempos en los cuales es utilizable y en los cuales los efectos fisiológicos surgen su efecto terapéutico en la persona a la que vamos a tratar. Los efectos sobre los nervios periféricos, vamos a encontrar la disminución del área, dolor, ¿verdad? El dolor va a disminuir. Los nervios son los que nos mandan la información a nuestro cerebro de que algo no está bien y por ende nos duele una parte determinada del cuerpo, y cuando aplicamos crioterapia esto disminuye y eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Su acción sobre los procesos contráctiles, en ocasiones vamos a ver de que el paciente nos va a decir, mire que se me mueve solo el músculo, eso es una contracción involuntaria, y cuando aplicamos las compresas frías, esto deja de suceder. Efectos neuromusculares, disminuye la amplitud de los reflejos tendinosos profundos del clonus. El clonus es una secuela de una patología neurológica. Cuando los pacientes nos llegan y tienen el diagnóstico de secuela de evento cerebrovascular, secuela de Parkinson, secuela de parálisis, etcétera, ¿verdad? Es una patología con proceso neurológico y tiene como resultado una secuela o un daño en el cual produce clonus, y el clonus, ¿verdad? Cuando aplicamos frío disminuye. Formas de la aplicación, hay diferentes técnicas en las cuales se va a aplicar, unas de uso casero, unas de uso ya terapéutico dentro de lo que son los centros de rehabilitación o deportistas en la casa, etcétera. El enfriamiento conseguido dependerá del agente utilizado, los agentes que mencionamos anteriormente, las bolsas de hielo, criomasaje, las cool pads, etc. La duración de la aplicación, cuánto tiempo la debemos de dejar para que esto nos suceda, y tenemos que tener un tiempo establecido. El espesor de la grasa subcutánea que recubre el área que hay que tratar. Cuando estamos hablando de grasa subcutánea, estamos hablando de aquellas personas que ya tienen sobrepeso, y por ende la grasa es algo que nos produce cierta impedancia al momento de que estamos aplicando lo que es la crioterapia, y la temperatura relativa del área a tratar. Si esta temperatura es normal, esta temperatura es muy caliente, esta temperatura está fría, y ahí es donde tenemos que tener cuidado para determinar o saber qué efectos nos va a producir. La elección del método dependerá de la disponibilidad o accesibilidad. Disponibilidad, porque bueno, la disponibilidad cuando estamos con los pacientes por lo general cuando van a un proceso de fisioterapia están buscando calor, están buscando algo que sea como más sabroso, no están pensando en algo como que es algo frío. Lo frío creo que
la mayoría de los seres humanos nos hablan de frío y algunos decimos, ay, sí, qué rico. Pero hay otros que, ay, no, a mí no me gusta el frío, ¿verdad? Entonces, cuando ya un paciente tiene esa idea preconcebida de que el frío no es tan bueno, no nos va a dar los resultados. Eso también lo tenemos que tener en cuenta y por ende tenemos que saber vender la crioterapia, porque la crioterapia tiene beneficios buenísimos, mejores que la termoterapia, pero por ende, ¿verdad? Ahí es donde la disponibilidad y la accesibilidad que el paciente nos deje o hasta dónde quiere llegar, qué podemos nosotros como fisioterapeutas ofrecerle y decirle, mire, le vamos a aplicar esta compresa fría le va a dar muchos beneficios porque le va a disminuir, le va a bajar el dolor, le va a bajar el espasmo muscular y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vendemos muy bien y el paciente, ok, póngamela pues, porque es buena, ¿verdad? Sí, pero si nosotros solo la colocamos y no le explicamos ni le decimos nada, el paciente es como, ay, esta cosa helada que ni me ayuda, que no sé qué, que no sé cuánto, y él solito en su mente está renegando, entonces ahí no hay una buena disponibilidad ni accesibilidad para este tratamiento, para este tipo de tratamientos. Las etapas son cruciales e importantes de conocer. Estas etapas, por favor, no las olviden. Cuando estamos con un paciente, el paciente las va a sentir así cabalito o ustedes mismos ahorita que realizaron su experimento lo pudieron hacer y tal vez no les dieron los nombres o tal vez sí les dieron los nombres así tal cual como están en estas etapas, ¿verdad? Lo primero que sentimos es frío cuando nos colocamos o cuando ustedes sumergieron su brazo en lo que era la paila con hielo. Lo primero que sintieron, ay, qué helado está esto, ¿verdad? Frío, eso es frío. De repente, pasados ciertos minutos, empezaron a sentir el dolor profundo, ¿verdad? Así como que, ay, que duele esto, qué dolor estoy sintiendo. Después de eso, ¿verdad? Vino la sensación de que pudieron algunos percibir, algo otros no. Eso depende de cada ser humano, ¿verdad? Pudieron haber sentido como que los estaban picando, otros como que se les durmió, que ya no sentían nada, otros que, ay, me está quemando esto, ¿verdad? Y el otro es el último, el entumecimiento, o sea, que ya no dejan de percibir nada y que ya hay alivio y que se sienten mejor. Estas son las etapas y por ende en su momento cuando ustedes me hacían las preguntas de qué podía pasar cuando ustedes metieran en la paila, yo no les dije porque no les quería ya como ir diciendo qué era lo que podían percibir. Es más, yo estoy ansiosa por ver esos videos para saber qué fue lo que ustedes realmente, si estas etapas se cumplen a su totalidad. Las formas de aplicar más utilizadas. Estas van a ver ustedes de que es una variante. Hay muchas formas de aplicar lo que es la crioterapia. Esto depende de la imaginación y creatividad, pero hay algunas que que ya las conocemos y que ya las hacemos incluso y que no las sabíamos como parte de lo que es la criomasaje. Dentro de estas encontramos las bolsas de hielo, las bolsas común y corriente, ¿verdad? Ya sean esas que compramos en el súper o las que nosotros mismos echamos agua en una bolsa y la metemos al freezer a que se congele. Esa también la podemos decir que es una compresa casera, que es de uso casero, ¿verdad? Porque pues obviamente no tiene lo que es la compresa fría propiamente conocida dentro del mercado o dentro de lo que es el centro de rehabilitación. Estas tienen un tratamiento mínimo de 20 minutos. Aproximadamente ese es el tiempo que el hielo va a durar, ¿verdad? Ya sea, va a depender mucho de lo que es la temperatura ambiente que se esté teniendo en ese momento. Si se hace mucho calor, pues este tiempo puede disminuirse o si está haciendo frío, este tiempo puede aumentar la durabilidad de esa temperatura, porque la temperatura ambiente tiene mucho que ver con esto. Estas son las bolsas de hielo que les digo, las encontramos en el mercado y bueno, se aplican cada 2 o 3 horas,
Nosotros le decimos al paciente, bueno, usted puede comprar una bolsa con hielo, usted mismo la puede elaborar en su casa con echarle agua a una bolsa y meterla al freezer, ¿verdad? Y se las puede estar colocando cada 2 o cada 3 horas con un tiempo estipulado de 20 minutos. Y obviamente tiene que seguir las indicaciones, no pasarse, porque cuando nos pasamos del tiempo de aplicación, nosotros nos podemos hacer daño a nivel tisular, de dañarnos nosotros mismos, con producir una iatrogenia, se conoce el nombre, de que estamos produciendo un daño en vez de mejorar. Otras, estas son las Cool Pack. Estas son las compresas ya propiamente que nosotros en fisioterapia utilizamos. Estas, como pueden ver, son material, la mayoría, todas las que yo he visto, realmente se los puedo decir, son de este color azul y son gelatinosas al momento de que están a temperatura ambiente o que no están congeladas, una vez que se meten al freezer, y cuando están aproximadamente 2 horas es cuando ya se produce la congelación dentro de ella y se puede colocar al paciente por un tiempo estipulado de 15 a 20 minutos y podrá tener el paciente todo ese tiempo o percibir durante ese tiempo la compresa fría. Ese es el beneficio de esta. En esta podemos ver que hay una compresa de cuello. Esta es una compresa estándar, esta es una compresa pequeña. Y aquí ustedes las pueden ver, hay de diferentes tamaños para la columna, ¿verdad? Para toda la columna, para el cuello, para las muñecas, para la rodilla, para el codo. Estas son para los ojos. Y las podemos aplicar, como bien se los mencionaba, ¿verdad? De 15 a 20 minutos. Siempre aquí vamos a ver diferentes formas de aplicación cuando estamos aplicando este tipo de compresas. Las podemos aplicar perfectamente sin ningún problema, así tal cual encima del paciente, o podemos envolverla en una toalla, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque va a depender qué tan rápido queremos nosotros que ese paciente perciba esa compresa fría, si la queremos de forma inmediata o queremos que vaya paulatinamente. Si la queremos de forma inmediata, la colocamos así, tal cual, encima de la piel. O si la queremos que vaya de a poco, ¿verdad? Entonces la envolvemos en una toalla y ella va a ir pasando el frío. Las toallas o compresas frías, las toallas, pues la toalla no tiene gran ciencia, esta es igual, la podemos humedecer cualquier toalla de cualquier tamaño, pequeña, mediana, grande, la humedecemos, la metemos al freezer y que se congele. Obviamente esta no va a tener una vida o un tiempo de durabilidad bastante prolongado. Si la colocamos directamente así, la bajamos y la colocamos, perderá muy rápido lo que es el enfriamiento. Para hacerla, se le recomienda al paciente que sí humedezca la toalla y que la meta, pero la meta dentro de una bolsa. ¿Para qué? Para que dentro de la bolsa conserve ahí por más tiempo lo que es el frío. El criomasaje. El criomasaje es otra de las técnicas que nosotros utilizamos, ya sea en la clínica o ya sea en casa. Esta pues consiste en que vamos a colocar un bloque de hielo, como lo podemos ver ahí en la imagen, sobre la zona donde vamos a tratar, donde hay dolor, donde hay inflamación, donde hay espasmo muscular. Lo ponemos durante 5 minutos y luego de eso empezamos a hacer técnicas de masaje. Luego volvemos a colocar el hielo, ¿verdad? Otros 5 minutos, y esto va a depender de cuánto tiempo nos dure el bloquecito de hielo, para que nuestras manos, una recomendación para que nuestras manos no perciban tan fuerte el hielo. Lo que podemos hacer es que podemos envolver esa parte, esta parte de acá, la que va a estar en contacto con nosotros, ya sea en una bolsa o
toalla para que no lo percibamos tan fuerte nosotros, ¿verdad? Y que cuando vayamos a dar las técnicas de masaje, el paciente pueda percibir que nuestra mano está relativamente caliente y ahí es donde se va a surgir el efecto, ahí es donde va a surgir el contraste y por ende el paciente va a estar sintiendo el frío y luego va a estar sintiendo la mano tibia y así sucesivamente alternándolo para que podamos producir la analgesia que andamos buscando. Los aerosoles refrigerantes, estos como ustedes lo pueden momento lo ha visto cuando surgen los partidos de fútbol o algo por el estilo, o soccer o voleibol, etcétera, ¿verdad? Cualquier deporte. Ahí pues se lesiona el deportista, inmediatamente van los médicos y le hacen un rocío y lo que hacen es esto, ¿verdad? Rociarle un aerosol refrigerante para que inmediatamente siente el alivio y de esa forma él pueda continuar o pues dependiendo de la lesión que presente el paciente se le retira del campo de juego y se le envía a una clínica. Los enfriamientos, estos métodos pueden ser superficiales y sus indicaciones son principalmente en puntos gatillos o en los músculos con contracturas. Los puntos gatillos o los músculos en contractura, los cuales vamos a encontrar con mayor frecuencia, son los que están en el cuello, los que están en los hombros, ¿verdad? Y los que están en la espalda. Esos son ahí como puntos gatillos estratégicos en los que vamos a encontrar esto y por ende ahí los podemos colocar, hacer la terapia y momentáneamente el paciente va a sentir alivio. La aplicación se realiza siguiendo los trayectos de las fibras musculares desde su parte proximal a la distal, cubriéndolo todo el músculo. De 30 a 45 centímetros de la superficie que hay que tratar, la longitud o la distancia con la que tenemos que utilizar este spray, ¿verdad? Esta distancia para que podamos hacer el barrido según las direcciones de los músculos. Indicaciones. Estas indicaciones son importantes que nosotros las conozcamos y las manejemos. Dentro de las indicaciones vamos a ver cuadros postraumáticos agudos. Son aquellos agudos, son los que recién nos hemos lastimado, nos colocamos el criomasaje y vamos a tener resultados increíbles. Afecciones que cursan con espasticidad. Volvemos y repetimos, la espasticidad es una secuela de una lesión o una patología neurológica. Las lesiones por quemaduras, las afecciones que surjan con dolor y prurito y procesos inflamatorios. Otras indicaciones que vamos a tener en cuenta, ¿verdad? La criocinética, que combinada con la aplicación de frío y la realización de ejercicios musculares, esto es parecido al criomasaje, nada más que aquí le decimos al paciente que haga ejercicio, ¿verdad? Colocamos un rato la compresa, colocamos el cubo de hielo, etcétera, sobre las fibras musculares o sobre la zona donde queremos que el paciente sea anestesiada esa parte y después le decimos que haga una serie de ejercicios, de ahí volvemos a colocar el hielo y así sucesivamente. El frío aplicado con tan pronto como sea posible tras producirse la agresión en las quemaduras leves o superficiales, ya que reduce el dolor, la extensión de la zona eritematosa y formaciones de ampollas que suelen producirse, ¿verdad? Entonces aquí tengan en cuenta que si ustedes o un familiar de ustedes cocinando se lesiona así superficialmente la primera capa de la piel, lo que pueden hacer es colocar el hielo y inmediatamente el paciente o su familiar va a sentir alivio. El umbral del dolor, qué tan fuerte sea ese umbral del dolor o qué tanta puede resistir o aguantar el dolor. La relación del prurito al frío actúa directamente en los receptores sensoriales. Eso quiere decir que si una persona siente prurito, inmediatamente colocamos hielo y eso va a disminuir o quitarse. Hacen que el frío sea un agente terapéutico eficaz en los procesos inflamatorios agudos como la bursitis, las artritis, las tendinitis, reumatismos en brote, etc.
Contraindicaciones en los trastornos vasculares periféricos, cuando no hay una buena circulación. Ojo, no vamos a colocar este tipo de agente terapéutico ya que puede producirnos un daño, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, las afecciones que cursan con vasoespasmos o las arteriosclerosis, que también tiene que ver con los procesos de cómo está esa sangre surgiendo o cómo está, ¿verdad?, llegando o vaciando lo que son los segmentos inferiores. La hipersensibilidad al frío, hay quienes tienen hipersensibilidad al frío y eso cuando hay hipersensibilidad al frío, presenta demasiado, incluso podemos producir una lesión y por ende no nos va a dar un buen resultado. No sé si ustedes tienen preguntas, consultas, las pueden hacer mediante el chat y esto sería todo. Esto sería todo con respecto al tema de crioterapia. Muchas gracias.